Corre el año 1998 y Venezuela está en la cúspide de su poder. Con las mayores reservas de petróleo del mundo a sus espaldas y una clase media creciente y bien educada, el país se considera un ancla económica y un modelo a seguir para toda Sudamérica. Las infraestructuras del país están bien desarrolladas y las modernas ciudades son testimonio de progreso y prosperidad. El sistema educativo goza de gran prestigio y atrae a estudiantes de toda Sudamérica, mientras que la esperanza de vida aumenta constantemente gracias a una excelente atención sanitaria. A menudo se hace referencia a Venezuela como el Dubái de Sudamérica, y el país tiene potencial para utilizar su riqueza de forma sostenible y garantizar la prosperidad de las generaciones futuras. Pero todo resulta diferente. En menos de 2 décadas, Venezuela ha pasado de ser el país más rico de Sudamérica al más pobre. Más del 20% de la población huyó al extranjero. El sistema sanitario se colapsó y enfermedades que hacía tiempo habían sido erradicadas se extendieron por los barrios marginales de la otrora próspera capital. Ahora está considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo, y la población vive con el miedo constante a atentados, secuestros y asesinatos. Apenas quedan escuelas, y la moneda nacional ha perdido el 99,99% de su valor. El resultado es una de las mayores catástrofes humanitarias del hemisferio occidental. Pero, ¿cómo ha podido caer tan bajo un país con las mayores reservas de petróleo del mundo? ¿Por qué no parece haber salida para el país? ¿Y por qué las cosas podrían empeorar aún más tras las elecciones de finales de julio? En el vídeo de hoy, analizamos todas estas fascinantes cuestiones. ¡Diviértete! Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Casi 50.000 millones de toneladas en total, lo que la sitúa muy por delante de Arabia Saudí, Canadá e Irán. A lo largo de las décadas, esto ha convertido al país en el estado más rico de toda América Latina y del sur. Esta riqueza ha permitido a Venezuela ofrecer a sus ciudadanos un alto nivel de vida y, al mismo tiempo, consolidarse como potencia económica en la región. Antes del ascenso de Hugo Chávez en 1999, Venezuela vivió un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. Los ingresos del petróleo fluían a las arcas del Estado y financiaban amplios programas sociales y proyectos de infraestructuras. Jefes de gobierno competentes promovieron la educación, la sanidad y el sector público. Sin embargo, había 2 problemas: la continua distribución desigual de la enorme riqueza y la corrupción resultante. Y fue precisamente a esto a lo que un hombre quiso poner fin a finales de la década de 1990. Hugo Chávez declaró la guerra al capitalismo y prometió una nueva era en la historia de Venezuela. Su revolución bolivariana prometía utilizar la riqueza petrolera del país para luchar contra la pobreza y la desigualdad. La visión de Chávez de una sociedad más justa encontró inicialmente un amplio apoyo entre la población. Introdujo amplios programas sociales y nacionalizó industrias clave para hacerse con el control de los recursos del país. Sin embargo, estos avances aparentemente positivos sentaron las bases del posterior colapso de Venezuela. La creciente dependencia de los ingresos del petróleo, unida a una profunda reestructuración económica, iba a resultar desastrosa. Una de sus decisiones más trascendentales fue la nacionalización masiva de empresas privadas y activos extranjeros. Cientos de empresas, incluidos proyectos petrolíferos de grandes corporaciones como ExxonMobil y ConocoPhillips, quedaron bajo control estatal. Esta medida pretendía supuestamente distribuir la riqueza del país de forma más justa, pero en realidad provocó un deterioro de la eficiencia económica y la productividad. Al mismo tiempo, Chávez introdujo estrictos controles de precios sobre los alimentos básicos y otros bienes.
La idea era que los productos fueran asequibles para la población más pobre. En la práctica, sin embargo, esto provocó una escasez generalizada, ya que los productores ya no podían obtener beneficios a los precios fijados por el Estado. La producción nacional disminuyó y Venezuela se hizo cada vez más dependiente de las importaciones. Paradójicamente, esta política creó una nueva clase de élites adineradas. Estas se beneficiaron de los mercados negros y de las conexiones con el gobierno. Mientras muchos venezolanos sufrían privaciones, estos grupos acumulaban una riqueza considerable, un hecho que contrastaba con los ideales socialistas proclamados por Chávez. La debilidad más fatal del modelo económico de Chávez era, por supuesto, la extrema dependencia del petróleo. Venezuela se centró casi exclusivamente en la producción de petróleo, descuidando otros sectores de la economía y haciéndose extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del precio mundial del petróleo. Un impresionante 95% de los ingresos de exportación procedían del sector petrolero. Este monocultivo iba a resultar desastroso. La drástica caída de los precios del petróleo en la década de 2010 puso al descubierto la fragilidad de la economía venezolana. El precio del barril se desplomó de 111 a 27 dólares estadounidenses. Esto fue catastrófico para un país que había orientado toda su economía y sus programas sociales hacia los elevados ingresos del petróleo. Los ingresos del Estado se desplomaron y el gobierno ya no pudo financiar su amplio gasto social. Cuando Chávez murió en 2013, muchos venezolanos depositaron sus esperanzas en un sucesor competente. Pero en realidad, las cosas estaban a punto de empeorar aún más. Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela en 2013. Como fiel seguidor de Chávez, Maduro continuó su rumbo político, pero intensificó las medidas ya de por sí problemáticas. Bajo su liderazgo, el declive económico y social de Venezuela se aceleró drásticamente. Estos acontecimientos sentaron las bases de una crisis humanitaria de proporciones aterradoras. La combinación de la mala gestión económica, el colapso de la producción nacional y el agotamiento de los ingresos del petróleo provocó una escasez extrema de alimentos y medicinas. La población venezolana, antaño próspera, se enfrentó de repente al hambre y la desnutrición. Maduro también consolidó su poder mediante el aumento de la represión y la manipulación del sistema político. Restringió la libertad de prensa, reprimió a los miembros de la oposición y utilizó su control sobre las instituciones estatales para consolidar su posición. Las elecciones de 2018, en las que Maduro fue reelegido, no fueron ni libres ni justas y provocaron la condena internacional y un mayor aislamiento de Venezuela. Las consecuencias económicas de las políticas de Maduro han sido devastadoras. Venezuela experimentó una de las peores hiperinflaciones de la historia. La tasa de inflación anual alcanzó un increíble 130.000% en 2018 y se mantuvo extremadamente alta en 190% en 2023. El bolívar venezolano perdió el 99,9% de su valor en muy poco tiempo, y la crisis humanitaria que se desató bajo Maduro difícilmente puede sobreestimarse. Un indicador estremecedor de la magnitud de la penuria es el hecho de que un bebé nacido hoy en Venezuela tiene menos posibilidades de sobrevivir que uno nacido en una Siria devastada por la guerra. Las estadísticas muestran que 2/3 de la población han perdido una media de 11 kilogramos de peso. El sistema sanitario, antaño robusto, se ha colapsado y han reaparecido enfermedades que durante mucho tiempo se creyeron vencidas. Y todos estos factores desencadenaron un auténtico éxodo masivo. Desde 2014, casi 8 millones de venezolanos han abandonado su país, una de las mayores crisis de refugiados de la historia reciente. Estas personas han huido a países vecinos como Colombia, Perú y Ecuador, pero también a regiones más lejanas, sobre todo Estados Unidos,
en busca de seguridad y mejores condiciones de vida. Los efectos de esta migración masiva se dejan sentir en toda América Latina. Los países de acogida se esfuerzan por integrar a los refugiados, al tiempo que una valiosa mano de obra y trabajadores cualificados abandonan Venezuela. Este éxodo de capital humano complica aún más las perspectivas de recuperación futura del país. Pero, ¿cómo reaccionó Maduro ante este éxodo masivo? Contrarrestó la crisis con negaciones y recriminaciones. Las ofertas internacionales de ayuda fueron a menudo rechazadas por considerarlas una injerencia en los asuntos internos. En su lugar, el gobierno culpó a las potencias extranjeras, en particular a EEU y a la CIA. Las sanciones eran las responsables de la difícil situación del país, aunque los problemas económicos comenzaron antes de que se impusieran la mayoría de las sanciones internacionales. Recientemente, sin embargo, se han renovado las esperanzas de una mejora de la situación. Estados Unidos suavizó las sanciones si Maduro permitía la celebración de elecciones libres, y estas se celebraron a finales de julio. Sin embargo, no fueron en absoluto tan libres y democráticas como se había prometido. La autoridad electoral venezolana otorgó a Maduro un tercer mandato con alrededor del 51% de los votos, sin publicar el número exacto de votos. También hubo otras numerosas incoherencias. Por ello, el resultado no fue reconocido por la mayoría de los países sudamericanos, ni por Estados Unidos. A cambio, la oposición se atribuyó la victoria. Esto provocó protestas masivas y disturbios en los días posteriores a las elecciones. La situación sigue siendo inestable y no se sabe cómo evolucionará. Sin embargo, la líder opositora María Corina Machado advirtió: si Maduro decide mantenerse en el poder por la fuerza, podríamos ver una ola migratoria como nunca antes hemos visto. 3, 4, 5 millones de venezolanos más en muy poco tiempo. Esto haría aún más precaria la situación del país. Así que el declive de Venezuela es, en última instancia, el resultado de una mezcla muy tóxica de errores políticos, mala gestión económica y choques de precios externos. La nacionalización de industrias clave, los estrictos controles de precios y la extrema dependencia del petróleo hicieron al país vulnerable al desplome del precio del crudo. La tragedia de Venezuela es un duro recordatorio para otros países ricos en recursos. Demuestra la importancia de una gestión prudente de la riqueza nacional, unas instituciones fuertes y una economía diversificada para garantizar la prosperidad a largo plazo.